Jaume Puig Rivera, director general de GVC Gaesco, Gestión and CEO and Fund Managers de GVC Gaesco. Buenos días, Jaume. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cómo veis desde GVC Gaesco este momento actual, más de 40 días de guerra? Ahora parece que las sanciones han impactado de lleno en la deuda y Rusia podría haber iniciado el proceso de default. No tenemos todavía toda esa información. Sí que el Tesoro haya bloqueado. A partir de ahí, el inversor, ¿cómo juega? ¿Con qué piezas puede moverse? Y sobre todo, ¿cuál es su fotografía? ¿Cómo la veis vosotros? Bueno, vamos a ver, de momento, esta guerra de momento sigue la pauta de las guerras normales, ¿no? Y vemos cómo los índices, digamos, se han situado ya por encima de antes del ataque, ¿no? El IBEX 35 antes del ataque estaba en 8.440, ahora está por encima. La bolsa americana, el Standard & Poor's, está casi un 8% por encima de antes del ataque. Y el Eurostoxx está ahí, ¿no? Depende del día, está un poco por encima, un poco por abajo. Es decir, yo creo que poco a poco las bolsas van descontando un poquito la guerra y le van quitando un poco de importancia, ¿no? Al final, el tema es, de esta guerra yo creo que hay dos efectos. Uno es claro, que es que ya había inflación antes y lo que hace uno de los efectos de esta guerra es que trae más inflación. Esto es conocido. Ahora, más dudoso es el efecto sobre el crecimiento, ¿de acuerdo? Por ejemplo, para que haya un efecto duradero que dañe al crecimiento económico, por ejemplo, se necesita que el precio del petróleo esté por encima de los $107 por barril, ¿no? Según nuestros cálculos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Estos días es verdad que se ha situado puntualmente por encima de este nivel, pero si vemos la media del año está alrededor de 98, con lo cual, para tener unos daños más estructurales sobre la economía, lo que sí debería ser es que este precio del petróleo o precios de materias primas en general se debieran mantener a estos niveles o los niveles que tenían semanas atrás durante más tiempo, ¿no? Con lo cual, a día de hoy creo que el único efecto seguro que podemos decir es sobre la inflación, pero sobre la economía no. Nosotros hemos hablado con muchas empresas y al final lo que sí que hay algún efecto pequeño, pero al final muchas de las empresas que nosotros hablamos, las ventas en la zona son un 2, un 3%. Entonces tenemos que tener en cuenta que la economía rusa es pequeña en relación a su importancia mundial, 12ª economía del mundo, tiene el mismo peso que Corea del Sur, por ejemplo, su economía, y entonces al final los efectos dependen más de si las materias primas van a estar muchísimo tiempo más altos que no de los intercambios directos, porque los intercambios directos, muchas de las empresas que hemos hablado, sabemos lo que están haciendo con las fábricas que tienen allí, por ejemplo, o cómo están variando suministros, ¿no? Con lo cual yo diría, bueno, efecto sobre la inflación seguro, efecto sobre el crecimiento más que dudoso y las bolsas, digamos, ya han recuperado todo el efecto de la guerra íntegramente, ¿no? En julio parece, está diciendo Bloomberg esta mañana, que sería la primera subida de tipos de interés del Banco Central Europeo. Se estimaba que aun en el mejor de los escenarios para los hawkies del Banco Central Europeo fuera final de año y sobre todo 2023. Ahora dice Bloomberg que el escenario son 5 subidas de tipos de interés empezando en julio. Con el impacto que eso conllevaría en el bolsillo de la demanda interna de los países de Europa, puede verse reflejado ya que en el medio plazo los beneficios empresariales van a tender a reducirse. No. Es decir, bueno, primero, yo celebro, digamos, que haya 5 subidas, si es que finalmente son 5 en Europa, porque en Estados Unidos va a haber 7 y 2 de ellas a lo mejor van a subir 0,5 en vez de 0,25, con lo cual es como si hubiera habido 9 subidas, ¿no? Lo celebro porque llevamos mucho tiempo diciendo que se necesita parar la inflación y el número uno, digamos, la medida número uno que puede tomarse para ello es la subida de tipos. Llevamos mucho tiempo diciéndolo, incluso antes de que los bancos centrales, la Fed y el Banco Central Inglés, empezaran a cambiar su opinión en noviembre ya del año pasado, ¿no? ¿Qué pasa? El Banco Central Europeo solo lo ha hecho desde febrero de este año, ¿no? Entonces, celebro que se sume porque esto es sencillamente la mejor de las noticias para contener el gran riesgo de los mercados, que es la inflación, ¿no? Respecto a los beneficios empresariales, no. Los beneficios empresariales están muy bien porque hay una cosa que hay que tener en cuenta y que es que estamos en pleno efecto de recuperación pospandémico, ¿no? Y esto se nota mucho. Vemos
estamos viendo en las empresas grandes subidas de, por ejemplo, de los pedidos, grandes subidas de las ventas, y ahora mismo las empresas no están preocupadas por las ventas, la demanda es fortísima, sino que lo que están preocupadas es por poder servir esas ventas. De hecho, llevamos ya muchas reuniones con empresas de muchos países estos días y es recurrente. Las empresas tienen más inventarios, más stock de lo que deberían. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que les preocupa es que puedan seguir, digamos, sirviendo las ventas, ¿no? Hemos visto empresas que, por ejemplo, tienen productos semiacabados, que les falta algún componente con lo cual no pueden entregarlo, etcétera, etcétera. No. Digamos, si no fuera por la pospandemia, la situación podría ser otra, pero la pospandemia está llevándonos a una demanda muy fuerte y las empresas en estos momentos tienen ventas y pedidos muy fuertes. Ahora mismo no están en cuestión los resultados empresariales. Junto a ello, hay que mirar también al petróleo. Ahora parece que en una calma, aunque hoy es de recuperación un poco más relajado ese precio, lejos de los máximos. También el oro para el inversor. Oro, por un lado, como valor refugio, aunque esté lejos de esos $2.060 que tocó en máximos hace apenas un mes. Y por otro lado, el petróleo, que sigue teniendo senda alcista, aunque frenada sobre todo por esa liberación de reservas de Estados Unidos la semana pasada. ¿Son alternativas como vehículos alternativos para pelear contra la inflación para el inversor? Muy buena pregunta. Mira, al final el oro no. El oro nunca ha sido un buen activo protector contra la inflación. El oro protege bien contra crisis geopolíticas, ¿de acuerdo? Guerras, este tipo de cosas sí, pero no puramente con la inflación. Es decir, en un escenario de la guerra ya acabándose y de una inflación desbocada, el oro ya no tiene más utilidad, ¿no? Respecto al precio del petróleo, yo diría que tampoco tiene utilidad con protección de la inflación. ¿Por qué? Porque, digamos, habiendo llegado a los niveles que hemos llegado, nosotros lo que pensamos es que el petróleo a estos niveles no lo quieren ni los países productores, porque saben que, como he dicho anteriormente, que si se quedaran niveles altos durante mucho tiempo, acabaría dañando al crecimiento económico mundial. Es un poco como matar la gallina de los huevos de oro. Y esto los países productores con los cuales nosotros hablamos no es lo que quieren, ¿no? Los países productores estarían todos de acuerdo con un precio del petróleo entre 80 y 90 dólares por barril. ¿Eso qué significaría? Si se quedara a sus niveles, que son inferiores a los actuales, sería muy bueno para todos los países productores, se ganan muy bien la vida con esos niveles, pero desde la óptica de la inflación, el precio del petróleo bajaría y no subiría. Es decir, el precio del petróleo ya ha subido, pensamos que se va a quedar a niveles mucho más altos del que estaba antes de, digamos, la subida, pero ahora mismo no protegería contra la inflación, porque es posible que el precio del petróleo caiga y que desde los niveles actuales se mantenga, digamos, una inflación elevada. No, yo diría que ni uno ni otro protegen hoy contra la inflación. Gracias por acompañarnos. Jaume Puig Ribera, director general en GVC Gaesco Gestión, and CEO and Fund Manager de GVC Gaesco. Buen día y buen negocio, Jaume. Muy bien, muchas gracias. Buenos días igualmente.